tierra seca y árida. Amén. Saliendo de tierra seca y árida. Nosotros podemos mirar un poco en las Escrituras y quiero que me acompañe al Génesis capítulo 3, verso 17, perdón. Y nos habla aquí de un hombre al cual Dios le entregó todo, ¿sí? Dios le entregó todo a este hombre. Y dice las Escrituras, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. La gloria sea para la palabra del Señor. Espíritu Santo, una vez más yo te pido, Señor, en esta mañana, que se abra nuestro entendimiento, que tengamos un corazón dispuesto, que tengamos, Señor, bendito Rey, hoy, Señor, Dios de gloria, nuestra vida, Señor, dispuesta a ti, Señor, y que podamos comprender tu palabra, que podamos, Señor, atender a tu mensaje en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias, amén y amén. Nosotros podemos mirar un poco en las Escrituras, nos está hablando de Adán, ¿verdad? Dios le entregó a Adán toda la tierra. Sin embargo, lo puso en un lugar, en un solo sitio que se llamaba el huerto de Edén, ¿cierto? Donde tenía todo a su disposición. Lo puso a vivir en un relajo total. ¿Por qué? Porque Adán no tenía que preocuparse mucho porque tenía que comer o porque tenía que trabajar demasiado, porque todo lo tenía, ¿cierto? Si nosotros leemos versículos anteriores, nos damos cuenta de cómo fue la creación de Dios y toda se la entregó a Adán, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Luego Adán desobedece a la voz de Dios, desobedece a lo que Dios le había mandado y por lo tanto fue sacado de una tierra fértil a una tierra seca y árida. ¿De acuerdo? Adán fue expulsado del huerto del Edén, de donde tenía la presencia y la gloria de Dios, donde tenía la abundancia y la sobreabundancia. Ahora le tocó salir a sudarla para poder comer. ¿De acuerdo? Y por ese motivo, de ahí para acá, toda la creación del ser humano, todo el ser humano de Adán hacia acá, hemos venido y hemos pasado, otros estamos en tierra seca y árida. Pasa un lapso de tiempo entre Adán y Abraham. Se dice más o menos que unos 1900 o 2000 y piola de años, según los estudios que hay, que pasó de Adán a la promesa que Dios le hace a Abraham, donde le dice a Abraham que esa tierra se la daría, donde lo llama que saliera de la parentela, de su parentela. Y pasó muchos años, y todos esos años la humanidad anduvo en tierra seca y árida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, porque la gloria de Dios ya no estaba como estaba en el huerto de Edén. Porque en el huerto de Edén no había maldad, no había pecado, no había engaño, no había mentira, no había falsedad. ¿De acuerdo? Pero en el momento que Adán renuncia a vivir una vida plena con Dios, le tocó salir afuera, a vivir en escasez,
a sudarla para poder subsistir, y se desprende cualquier cantidad de situaciones y problemas por la desobediencia. ¿De acuerdo? Y podemos nosotros mirar donde Dios le dice a Abraham: espinos y cardos te producirá la tierra, ¿cierto? No le dice te producirá fruto y vivirás allí en la abundancia. No, le dice tú trabajarás, labrarás la tierra y te va a producir espinos y cardos. ¿Y cuáles son esos espinos? ¿Cuáles son esos cardos que producen estando en esa tierra seca y árida? Estando en esa tierra, allí esos espinos y esos cardos que produce, puede producirnos una en nuestra vida. Puede ser las deudas, puede ser la enfermedad, puede ser esa aflicción en el alma, el desempleo, puede ser las discusiones, las discordias en nuestra vida. Son esos espinos, esos cardos que nos produce nuestra vida aquí en esta tierra seca y árida. Le estoy hablando del campo espiritual. ¿De acuerdo? Nuestra vida. Y es lo que nos encontramos nosotros en el Génesis capítulo 12, verso 5, donde Dios le hace una promesa a un hombre en el cual nos lleva a entender un poco más. Y dice, el verso 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. El verso 7 dice que Dios le hace una promesa de que sería dado una tierra nuevamente de bendición para su descendencia. Dios no le dice siquiera a Abraham: esta tierra te la voy a dar a ti. No, se la voy a dar a tu descendencia. ¿Cierto? Había una promesa, había un pacto de Dios con Abraham, que esa tierra, porque era una tierra fértil, una tierra que se la daría a su descendencia. Pero entonces, del tiempo de Abraham, de la promesa, al tiempo de que la descendencia entró a la tierra prometida, surgieron un lapso más o menos entre 700 y 800 años. Y es lo que nosotros podemos mirar, el transcurso, el trayecto que hay de una tierra seca, de una tierra árida, a una tierra que Dios ha establecido para nosotros. ¿De acuerdo? Todo este tiempo que pasó, estos varios años que pasaron del tiempo que Dios habla a Abraham al tiempo que aparece Moisés, Moisés luego llega a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y para el pueblo de Israel, hablándole un poco, no era en sí la tierra seca y árida, el desierto. Para ellos no era esa tierra seca y árida. Para ellos la tierra seca y árida era el Egipto donde vivían, donde estaban, la esclavitud, donde había la idolatría, donde estaba el pecado. Esa era la tierra seca y árida para los israelitas. Para los israelitas no era el desierto por donde Moisés los transitaba.
¿De acuerdo? Y quiero hablarte un poco aquí en el trayecto del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, donde Moisés fue ese gran líder. Llega Moisés a sacar el pueblo de Israel de Egipto, y era un lapso de 40 días de camino, un tiempo muy corto. Pero resulta que por la rebeldía del pueblo, por renunciar a una tierra buena, a una tierra agradable, a una tierra que estaba llena de bendición, ellos renunciaron a esa tierra. ¿Y sabe por qué? Porque a muchos hoy en día nos pasa y estamos en la misma situación de aquel pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, sale al desierto, ¿qué les faltaba? ¿Qué me puede decir usted que al pueblo le faltaba? El pueblo pedía pan, pan les daba Dios. Pedían agua, agua les daba. Tenían frío, Dios los calentaba. Tenían calor, Dios colocaba la nube allí para que los cubriera del sol. No les faltaba nada. Entonces el pueblo llegó a un punto de relajarse en el desierto, y por eso mismo ellos decidieron morir en el desierto para no entrar a una tierra donde les tocaba a ellos conquistarla. ¿Por qué? Porque a muchos no nos gusta la conquista. Muchos de nosotros queremos vivir siempre en el relajo, llegar y decir: no, aquí estoy cómodo, aquí me siento bien, no siento frío ni calor, gloria a Dios, tengo alimento, no me falta nada, estoy bien de salud. Pero hay una tierra que tú y yo tenemos que conquistar, y esa es la que nos cuesta. Y a esa tierra no queremos llegar muchos, y decidimos morir en el desierto, y decimos: no, mejor que entre nuestra descendencia, los de 20 años abajo, que esos mejor sean los que conquistan. Porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y puedo decirle que cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra, allí el pueblo renuncia a esa tierra. ¿Por qué? Porque cuando llegan los 12 espías y dicen: no, sí, la tierra es buena, excelente. Incluso trajeron muestras de lo que allá producía. Un racimo de uvas inmenso, que tuvieron que cargarlo entre dos y venirse turnando, yo creo, porque el camino siempre era largo. Pero llegaron con la muestra de que, y no fue que llevaron el iPhone y tomaron la foto al racimo de uvas y la trajeron y le dijeron a Moisés: mira, Moisés, y se lo pusieron allí en la pantalla. No, fue que lo cargaron y lo trajeron y le dijeron a Moisés: mira, la tierra es excelente, pero ¿sabes qué? Nos toca ir a conquistarla. Y a eso 10 dijeron: nosotros no estamos en condiciones de conquistar. ¿Por qué? Porque hay gigantes allá y nosotros nos sentíamos allí como unas cucarachas ante ellos, que si levantaban el pie nos la ponían encima, allí quedábamos. Nosotros no somos capaces. Pero hubieron 2 que dijeron: no, nosotros somos capaces, porque si Dios nos sacó de Egipto, Dios hizo grandes señales delante de Faraón, si Dios nos hizo cruzar el mar en seco, sabemos que somos capaces de conquistar. Pero los otros 10 desanimaron al pueblo y dijeron, y ahí renunciaron a esa conquista de una tierra buena, de una tierra agradable. Y dijeron: aquí mejor estamos. Renegando contra Moisés, renegando contra Dios, a pesar de que lo tenían todo, pero renegaban. Venían situaciones a su vida. En un momento dijeron: Señor,
queremos comer carne, y se levantaron en contra de Moisés. Y luego Dios les hace venir carne y comieron hasta que les salió por las narices, dice las escrituras, y luego dijeron, ay, ¿por qué comí demasiado? Querían pan, Dios les dio pan. Tenían sed, Dios les hacía salir agua de la roca. Si encontraban agua, manantiales en el desierto y las aguas estaban amargas, Dios le decía a Moisés, listo, tira unas ramas ahí, esas aguas se endulzan y bebe. Que beba el pueblo, no hay problema. Y el pueblo se acostumbró a eso. El pueblo se acostumbró a eso, a vivir en relajo. Y es lo que hoy en día nos está pasando como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, en vivir en el relajo. Porque como no me hace falta nada, no voy a conquistar esa tierra. Y quiero decirte algo, ¿cuál es esa tierra que tú y yo tenemos que conquistar? Tal vez tú dices, no, yo ya abrí mi corazón a Cristo. Cristo es mi Señor, mi Salvador. Yo camino con el Espíritu Santo, Él me habla. Quizás tú digas, no, es que yo estoy para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios por tus palabras. Gloria a Dios por abrirle tu corazón a Cristo. Pero realmente la tierra que tú y yo tenemos que conquistar se llama el corazón de Dios. Se llama corazón de Dios. Esa es la tierra que tú y yo tenemos que conquistar. No es otra tierra. Cuando tú y yo conquistemos el corazón de Dios, wow, ahí sí estamos vueltos nuevamente al huerto del Edén. Yo dije, alguien va a decir amén. Realmente cuando tú y yo conquistemos el corazón de Dios, esa tierra prometida, porque lo que Dios te promete es su corazón, es su presencia. Lo que Dios te promete es que tú y yo vengamos a Él. No solamente que vengamos y escuchemos la palabra, y gloria a Dios, la palabra estuvo poderosa. Predicó el pastor Juan o predicó cualquier otro, y la palabra fue espectacular. Y la presencia de Dios se sentía y fluía, y gloria a Dios por eso. Pero salimos de aquí y nos pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel. Cuando descendía la nube sobre el tabernáculo, Moisés entraba y hablaba con Dios, salía y le hablaba al pueblo, y el pueblo escuchaba y hacían sacrificios a Dios. Y sí, gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Que en el desierto se quedaron. ¿Qué pasó? Que en el desierto murieron sin poder entrar a conquistar lo que Dios les había prometido. Y es lo que tú y yo tenemos que comprender, que nuestra conquista es personal. Nuestra conquista no nos la ayuda el pastor ni el hermano. Nuestra conquista es personal. Y por ejemplo, ahora que adorábamos al Señor y le decíamos, atráeme en pos de ti, en nuestras propias fuerzas es imposible. Es imposible. Y hay algo que nosotros como seres humanos muchas veces decimos, no, yo voy a hacer solamente lo que Dios me diga, lo que Dios me hable. Eso voy a hacer. Gloria a Dios. Si has conquistado el corazón de Dios, si has conquistado esa tierra prometida, entonces vas a saber escuchar lo que Dios te dice y vas a hacer lo que Dios te manda hacer. De resto son solo palabras que nosotros decimos y no sabremos escuchar a Dios. Gloria a Dios si pudiéramos llegar a esa plenitud de poder escuchar la voz de Dios y hacer solamente lo que Dios me diga. Y a veces decimos,
Es que Dios me dijo que haga tal cosa y la hacemos y no fue, como dicen popularmente, como perro en misa y decimos, pero es que Dios me dijo. Si Dios te dijo, tienes que tener la seguridad y la certeza de que Dios va a abrir camino, va a abrir puerta allí, va a abrir ese lugar para que tú puedas entrar. Así en ese momento te vaya mal, así en ese momento puedas sentirte derrotado, pero jamás Dios te va a dejar allá abajo si Dios te ha hablado. Jamás Dios te va a dejar en el piso, jamás Dios te va a dejar en vergüenza si Él te ha hablado. Dios siempre va a abrir otra puerta para que tú puedas disfrutar de la grandeza de Dios, de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha dicho. Amén. Puede que la tierra en ese momento sea una tierra seca, una tierra árida y tú te sientas desfallecer allí. Tú sientas que ya no tienes fuerzas, tú sientas que ya no hay nada en ti, que no puedes más. Pero hay una promesa de parte de Dios, pero hay una palabra de parte de Dios que tienes que cruzar un desierto para conquistarla. Y no es el tiempo ni el momento de quedarnos allí en el desierto. Tenemos que llegar a conquistar el corazón de Dios. Tenemos que llegar a conquistar la tierra que Dios ha prometido. Tenemos que llegar a esa conquista plena. Porque cuando conquistamos el corazón de Dios, nuestra vida no sigue siendo la misma. Les comentaba hace un tiempo que había un deseo en mi corazón y lo voy a compartir para recordarles un poco más y los que no me han escuchado. Hace varios años había un deseo en mi corazón y en ese tiempo yo había viajado al Tolima. Llegué de allá y yo decía, Señor, ¿cuándo será que puedo cumplir ese sueño? En ese momento mi mente era tan limitada que ese sueño no valía mucho. En este momento para mí no vale mucho, pero en ese tiempo era imposible de alcanzar. Y llego a la casa y un día voy a colocarme un pantalón. Cuando me coloco el pantalón y meto las manos en el bolsillo, cuando me encuentro ahí algo inesperado. Y yo me puse a preguntarle a uno por uno que si alguien había ido a la casa, que si alguien había colocado algo en mi ropa. Nadie dio razón. Y en ese momento yo entendí, y era justo lo que yo le estaba diciendo al Señor. Pero era exacto. Sin embargo, yo me quedé con esa inquietud como unos 10 días, tal vez, o más. Dije, voy a guardar esto porque quizás aparezca el dueño. No apareció y hasta ahora no aparece. Y entendí que era el Rey de Reyes y Señor de Señores quien estaba complaciendo los deseos de mi corazón. Y es algo tan tremendo porque yo creo que todos ustedes oraron por mí y estaba quebrantado de salud. Y sí estaba. Y por eso dice, hablando con mi esposa, y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se llegó el viaje para el Tolima. Le digo, no, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lo demás Dios lo acomodará de camino. Y sin duda empacamos las maletas y nos fuimos.
No fue fácil para mí tener que conducir y llegar allá un poco maltratado, a más de los dolores que tenía, del quebranto de salud. Pero llegamos allá y seguía creyéndole al Señor y seguía declarando y diciéndole: Señor, yo sé que por tus llagas yo soy sano. Yo sé que tú llevaste mi enfermedad en la cruz del Calvario. Y si yo he venido a hacer lo que tú me has mandado a hacer, Señor, yo sé que me voy a encontrar con la libertad en mi salud. Iban pasando los días, a ratos empeoraba, por momentos calmaba un poco, pero llegó el momento que empezó a desaparecer. Empezó a desaparecer. Hay allá una hermana la cual fue a darme un medio masaje, y yo creo que Dios usa las manos de nuestros hermanos para alimentar nuestra fe. Y esta hermana me hizo un masaje en la espalda, y de ahí empecé a sentir que el dolor empezó a desaparecer. Empezó a desaparecer. Y para la gloria de Dios, llevo ya como unos 10, 12 días, 11 días, donde me he sentido bien para la gloria de Dios. Y yo creo que allí es donde, cuando tú y yo realmente vamos a hacer la voluntad de Dios, Dios también hace nuestra voluntad. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, Dios también hace nuestra voluntad. Y el problema nuestro como seres humanos es que queremos que Dios haga mi voluntad y yo no hacer la voluntad de Él. Porque a veces le decimos, queremos intercambiar las cosas y le decimos: Señor, si en este momento esta flor se vuelve blanca, yo te seguiré. Si esta flor se vuelve blanca, Señor, yo iré donde tú me envíes y hablaré de ti. Pero como no se volvió blanca, entonces me quedo en el desierto. ¿Verdad? Me quedo en el desierto. Y es el tiempo de salir de esa tierra seca y árida a una tierra donde hay abundancia de vida, abundancia de manantiales. Amén. Gloria al Señor. En el Éxodo, en el capítulo 13, nos habla de que Dios iba con el pueblo de Israel. Dios iba, cuando lo saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios iba con ellos. Dice las escrituras allí en el capítulo 3, verso 20, 22, dice que Él de día iba en una columna de nube, en una nube cubriéndolos del calor, y en la noche en una columna de fuego, guiándolos. Y es allí donde yo puedo decirte que ni así podemos hacer la voluntad de Dios. Porque el pueblo, ¿qué voluntad hizo? La de su perverso corazón. Y iba Dios con ellos. De poder decir es que Dios iba con ellos y ellos hicieron la voluntad de Dios. No. Entonces, ¿cuál es nuestra disposición y nuestra vida de poder inclinarnos a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude a transformarnos de adentro hacia afuera, para que saque de nosotros la perversidad que hay en nuestro corazón, para poder en nosotros ver
la gloria de Dios y caminar con Él todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Amén. Gloria al Señor. Puedo hablarte un poco de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿dónde apareció? Sino en el desierto, ¿verdad? Juan el Bautista aparece en el desierto. Y es impresionante, Mateo capítulo 3, verso 3. Y dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto hablando al pueblo, porque el pueblo estaba ¿en dónde? En una tierra seca y árida. Y empezó a hablarle Juan el Bautista, a decirle: mira, preparad el camino, preparad el camino, ¿sí? Y el preparar el camino no significaba que tenían que acomodar un camino físico, sino alistar su vida, alistar sus maletas espirituales para caminar con quien venía después de Juan el Bautista. Era preparar su vida, preparar su alma para que cuando Jesús esté ejerciendo su ministerio, lo puedan seguir. Por eso dice claramente: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparad el camino, o sea, prepara tu corazón. Prepara tu corazón para que Cristo pueda entrar en ti y tu senda esté derecha hacia el trono de la gracia, para que tú puedas caminar, para que tú puedas estar y llegar a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, de una manera que solamente preparando el camino, nuestra senda se endereza y podemos llegar al trono de la gracia confiadamente. Y eso era lo que Juan el Bautista le decía a la humanidad en aquel entonces: arréglate, ponte a cuentas con Dios. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿De qué manera tú te estás comportando? ¿Quieres seguir viviendo en esa tierra seca y árida? ¿O quieres llegar a conquistar algo nuevo, el corazón de Dios? Por eso cuando Juan el Bautista le dice: levántense, arreglen sus maletas, alisten el camino para que su senda se enderece, para que su camino esté derecho. Y es tiempo de arreglarnos, es tiempo de acomodarnos. ¿Por qué? Se ha hablado desde tiempo atrás que Jesús vendrá por la iglesia. Y tal vez nosotros estemos esperando que Él venga y nos lleve masivamente, porque sucederá. No sabemos cuándo. Pero si tú y yo estamos preparados, porque cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo, entonces tenemos que estar preparados para poder marcharnos con Él, porque no sabemos cuándo Él venga a llevarnos. No sabemos cuándo suceda el momento que tengamos que dejar esta tierra física para llegar a la presencia del Padre. Amén. Y por eso era lo que Juan el Bautista les decía: preparad el camino, preparen el camino, alístense, arréglense, pónganse a cuentas con Dios. Amén. Gloria al Señor. Salmo 63. Versículo 1. Dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida. Porque nuestra vida aquí en esta tierra nos puede jugar una mala pasada, así como hizo con el rey Ezequías. Pidió más años de vida y fue para destrucción de su descendencia. Entonces vale más la misericordia de Dios que la vida, ¿cierto? Vale más. ¿Por qué? Porque mis labios te alabarán cuando tu misericordia está sobre mí. Cuando tu misericordia está sobre mí, yo te voy a alabar con mis labios, te voy a dar alabanzas a ti, Señor. Y mi alma será saciada, porque así esté en la tierra seca y árida, sabré que tú me llevarás a una mejor tierra. Amén. Tú me sacarás. Así vaya cruzando por el desierto, pero no me voy a quedar allí, porque el desierto no es nuestro destino, sino nuestro camino. Amén. El desierto no es nuestro destino, sino nuestro camino para llegar a conquistar el corazón de Dios. Amén. El desierto, muchos lo tenemos por desolación, y no es desolación para nuestra vida, sino una preparación para conocer el corazón de Dios.